Regresamos en la edición de su programa el día de hoy, que hemos preparado con motivo de la revolución, pero hemos querido darle un giro al tema no desde un aspecto histórico, sino a través de las revoluciones, de la revolución o las revoluciones que se presentan hoy en día con otras caras, con otros actores, con otras dinámicas relacionadas más con la tecnología, con la innovación, con el conocimiento. Y de eso estamos platicando con el doctor Álvaro Bracamonte, profesor investigador del Colegio de Sonora, el ingeniero Saúl Rojo, fundador y director general de CT Internacional y líder empresarial, y el licenciado Marco Paz, especialista en estrategia digital y redes sociales. Platicábamos en el segmento anterior algunas notas características de estas revoluciones que vemos en este siglo que todavía parece es nuevo. Y el componente tecnológico, decíamos, ingeniero, existen, ahora los generales son los que están a la cabeza de marcas como Facebook, como Twitter, y me quedaba yo con la reflexión y planteábamos eso. Bueno, entonces también son revoluciones que no tienen una connotación nacional, es decir, ese elemento está ausente, eso es bueno, es malo. ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo que las revoluciones son como la economía. Cada día están más globalizadas y además cada día se generan con mayor simultaneidad. Antes, y veamos, remitámonos a la época de principios del siglo XIX, en los años 1800, veamos cómo se generó una serie de la independencia de la corona española por parte de muchas colonias en América Latina, se fue dando paulatinamente, pero si lo comparamos hoy, por ejemplo, con lo que sucedió en la primavera árabe, vemos que equivale a lo que sucedió a principios de ese siglo, de los años 1800, 1830, francamente fue muy lento. Hoy, o sea, las revoluciones prácticamente son instantáneas. Lo que está sucediendo en el lugar más apartado del mundo, estamos perfectamente enterados a través de los diversos medios digitales. Yo creo que esas revoluciones, pues, están también globalizadas y además los impactos, a pesar de que no son gestados por las armas, hoy, o sea, las herramientas son otras y son las herramientas de los medios digitales, las redes sociales. Pero habrá espacio, digamos, para la identidad regional, habrá espacio para los actores locales. ¿En qué medida y bajo qué dinámicas? Marcos Paz. Yo creo que están sucediendo ambas cosas, ¿no? Efectivamente, el mundo se aplanó. Hoy todo está absolutamente conectado y todo es en tiempo real. Todo lo que sucede y todo altera de alguna u otra forma el tema económico, el tema social o el tema político, ¿no? Sin embargo, aún con este cambio, pareciera ser que cambiamos para que todo siga igual. Los mismos fenómenos que teníamos antes de concentración del dinero y del poder siguen dándose actualmente. Las mismas condiciones, digamos, de esos grandes autoritarios, esas grandes autoridades que concentraban poder, se sigue dando hoy en las grandes empresas tecnológicas. Y eso ha hecho que se vacíe un poquito lo local, ¿no? Como hay una gran cantidad de información que se distribuye y se comparte, nos hemos empezado a parecer un poquito todos, ¿no? Hoy las redes sociales te permiten tener comunicación con alguien de tu comunidad, pero también con alguien de un continente alejado, ¿no? Y en una comunicación directa, sin intermediarios. Entonces sí creo que uno de los grandes fenómenos es que estamos vaciándonos de lo local y estamos adquiriendo una visión más global, ¿no? Y eso yo diría que es una buena o mala noticia. Buena en el sentido que nos permite saber lo que está ocurriendo en el resto del mundo y de entonces aprender para superar nuestros retos, y es mala noticia porque nos estamos pareciendo demasiados unos a otros, entonces estamos perdiendo esa identidad que nos hacía ser diferentes y mejores, ¿no? Doctor Bracamonte, ¿coincide? ¿Se vacía lo local? ¿Estamos perdiendo la identidad y percibe otro fenómeno? Yo creo que ahí la paradoja de la globalización va aparejada a la revolución tecnológica, se retroalimenta. No podemos entender la globalización sin esa presencia generalizada de las tecnologías de la información. Son causa y efecto de ese proceso, ¿no? Pero también es cierto que a la globalización y a la revolución tecnológica no le podemos acreditar la persistente desigualdad, no solo la persistente desigualdad, sino la profundización de las disparidades sociales
no solamente en los países subdesarrollados, sino en general en todos los países. Veamos las economías más sólidas, más poderosas, y están registrando también este tipo de distorsión social entre que unos cuantos se apropian de una parte mayor de la riqueza. Inclusive dentro de los propios países. Y dentro de los propios ricos más ricos. Es decir, el 10% más rico pues detenta un porcentaje alto del ingreso nacional, pero de ese 10% más rico, resulta que el 1% detenta todavía más que el resto. Entonces, hay muchas disparidades. Entonces, yo lo que creo es que a la revolución tecnológica, la globalización, que me parece que son las dos caras de la misma moneda, no se le puede acreditar, insisto, los problemas de disparidades sociales. Creo que tiene que ver mucho con las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas económicas, que me parece que han permitido que esa concentración se dé, pues porque el modelo económico más o menos así lo estaba patrocinando. No lo podríamos entender de otra manera. Creo yo que debemos de estar totalmente de acuerdo en el proceso de globalización, totalmente de acuerdo en las revoluciones tecnológicas, pero probablemente no este tipo de globalización ni este tipo de revolución tecnológica por las consecuencias sociales que ha tenido. Si eso no nos permitiera aminorar las distorsiones sociales, me parece que eso nos llevaría a un buen puerto. Y termino diciendo lo siguiente: la globalización está pariendo su propia némesis, su propia paradoja, que es la emergencia de las identidades regionales. De otra manera no podríamos entender cómo grandes sectores y grandes regiones del mundo quieren emanciparse porque tienen su propia identidad. Pensemos solo en Cataluña, por ejemplo, que ahora está en proceso de emancipación y de independencia de España, y no lo podemos entender justamente si no entendemos que la globalización está generando precisamente la emergencia de las identidades regionales. Entonces, pues sí, efectivamente la globalización ha estandarizado, ha occidentalizado justamente todos los procesos económicos y sociales, pero al mismo tiempo está fortaleciendo las identidades regionales, porque además vamos a competir globalmente si localmente estamos sólidos, ¿sí? Se ha platicado que hay activismo que se acompaña ahora de nuevo siglo, que se acompaña precisamente con estas herramientas tecnológicas, pero también existe la crítica de que son activismos que no van más allá de un botón o de una manifestación en redes sociales. Siguiendo un poquito lo que platicábamos en el segmento pasado, así como cambiaron los generales, ¿cambia el perfil del revolucionario de tecnológico, ingeniero? Definitivamente. Hay un cambio muy importante en el esquema de ser activista. Hoy somos activistas del teclado. Somos los ideales, inclusive son otros. Y eso es producto de lo que yo le pudiese llamar la evolución del capitalismo. El capitalismo está sufriendo una transformación que a mí me parece interesante, y es una transformación verdaderamente que es una paradoja. Por un lado se presenta esa combinación, esa simbiosis de que pareciera ser que se está democratizando. Eso quiere decir que hay oportunidades para todos, ¿sí?, a través de la tecnología, en ese ambiente de capitalismo, pero curiosamente una vez que llegas a un cierto nivel de acumulación de riqueza, inmediatamente empieza a acrecentarse las diferencias, empieza a darse una polarización en cuestiones de ingresos, y lo podemos ver en el caso de las compañías hoy vigentes en la industria de tecnología de información. Repentinamente, voy a mencionar por ejemplo el caso del mismo Bill Gates o el caso del señor Dell,
todos pareciera ser que son iguales. El capitalismo les brinda la oportunidad de poder incursionar en un mercado que es hoy global, ¿sí? Y una vez que incursionan y que son exitosos, se acrecenta esa disparidad, esas diferencias en cuestiones de ingresos. Yo creo que lo que habría que replantearnos es, bien, la cuestión del sistema económico que estamos viviendo, creo que se debe de perfeccionar para agregarle un componente que sea más humano y que esa democratización que se está dando de oportunidades, también los ingresos tiendan a democratizarse. No está nada fácil, lo reitero, es una situación difícil. Llegamos al tiempo de hacer una pausa. Estamos platicando sobre la revolución, pero desde una perspectiva más innovadora hacia la tecnología, hacia lo que viene en el futuro. Si les parece, en el siguiente segmento trataremos de platicar, bueno, esta revolución se refleja en lo que se vive en Sonora, en lo que se vive en Hermosillo, en nuestros municipios, porque de repente pareciera, estamos platicando nada más de otros países, pero cómo eso se refleja en nuestras comunidades y cómo eso tiene que ver también con un componente que ya se ha platicado aquí que tiene relación con los negocios. Hacemos una pausa y en un momento regresamos.